oír tu voz, para que nos enseñes por tu palabra que nunca pasará, porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Gracias, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda nuestra adoración es para ti, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios poderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos, Señor Jesús. Disponemos todo nuestro ser para escuchar tu palabra. Santo, santo eres tú. Ayúdanos para vivir nuestra vida en obediencia, totalmente despiertos, Señor, y honrándote con todo nuestro ser. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, en esta mañana yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, verso 1. Romanos 13, 1 dice aquí la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a leer todo el capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Bueno, que esta palabra es maravillosa y en esta mañana vemos acá mm, la palabra de Dios, cómo nos está enseñando que es el tiempo de cada día estar nosotros más avivados, más conectados con Dios. Si hay un tiempo en el que hay que estar realmente cada vez buscando más de la presencia de Dios, es este tiempo. Este no es tiempo para tomarse un descanso, por así decirlo, en la vida espiritual y decir, yo voy a seguir por este camino, por el camino que va al mundo un tiempito y después me consagro otra vez. No, de hecho, nosotros vivimos nuestra vida cristiana en la gracia de Dios. El mundo, o sea, el que piensa así está engañándose a sí mismo, pues está proveyendo para los deseos de la carne. Y la palabra nos llama y nos dice en esta mañana aquí en la palabra, en el versículo 11, Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Aunque a veces la iglesia o nosotros, pues nosotros somos la iglesia, hemos estado como de pronto dormidos en algunas áreas de nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, o a veces hemos estado amoldándonos al mundo. El llamado en esta mañana es, ya es tiempo de levantarnos del sueño. A veces estamos como en nuestro ritmo de vida y vamos ahí como tan tranquilos y está bien, debemos tener nuestros proyectos, estudiar, hacer los planes guiados por Dios, ante todo. Pero, y bueno, estamos en un mundo, tenemos empleos y a veces estamos ahí absortos en nuestros empleos, en nuestros estudios, y bueno, hay que responder por estas responsabilidades, pero debemos tener nuestro espíritu despierto. Amén. Debemos conocer el tiempo, dice la palabra acá en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo. Qué importante que conozcamos el tiempo. Siempre hay un tiempo para todo y usted conoce el tiempo para muchas cosas. Igual hay que conocer el tiempo
en el que estamos viviendo. Amén. En ese tiempo espiritual, conociendo el tiempo. Cuando una persona está, la gente que trabaja en la agricultura, que produce alimentos con la tierra, que siembra, ellos conocen el tiempo de sembrar, también conocen el tiempo de cosechar, ¿sí? Cuando ya está madura o sea, cuando ya es el tiempo de la siega, cuando, digamos, si están, no sé, sembrando papas, ya saben que es el tiempo de sacar las papas, las cebollas, eh, saben que ese es el tiempo y cuando están en las cosechas, las personas, los que cosechan, se levantan temprano, madrugan y eso empiezan a recoger todo, porque si se pasa del tiempo, la, la, el fruto que van a recoger, pues entonces ya pueden tener problemas, ¿sí? Entonces la gente conoce el tiempo. Jesús nos habló acerca de conocer los tiempos y ahora nosotros también debemos conocer este tiempo. ¿Sí? Este tiempo dice acá que ya es hora de levantarnos del sueño. A veces hemos estado con un sueño espiritual, ¿sí? Como ahí en stand-by en algunas cosas, como esperando, y sí, debemos esperar en Dios, no debemos andar tampoco como haciendo cosas en nuestras ideas, sino que Dios nos guíe en todo, ¿sí? Pero está hablando acá acerca de nuestra vida espiritual y estaba hablando acá también del amor, ¿sí? De que debemos cumplir con la ley del amor, porque dice acá, no adulterarás, no matarás, y todos estos mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo, ¿sí? Este es el tiempo de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, de cumplir la ley del amor. Esto no es tiempo para estar en contiendas, amén. A veces hemos estado, y me gusta mucho la palabra de Dios, porque Dios es un Dios que siempre nos lleva hacia adelante, ¿sí? Cuando a veces le fallamos, vienen consecuencias por ese pecado, pero Dios es un Dios que restaura siempre y nos dice, levántate, ¿sí? Ya es hora de pasar el sueño, no está trayendo acá condenación y diciendo, ustedes han estado dormidos, por lo tanto, ya no hay más salida, no hay más camino. No, Dios siempre, la palabra nos está llamando que ese es el tiempo de levantarnos del sueño. Ese es el tiempo de dejar las contiendas. Ese es el tiempo de dejar de caminar conforme al mundo. Dice la palabra en el versículo 12, la noche está avanzada. Sí, es cierto, cada día se cierne sobre la tierra más tinieblas, pero la palabra también nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Dice la palabra de Dios nos dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros resplandece la luz de Dios. Amén. Entonces sí es cierto que la noche está avanzada, pero dice acá también, se acerca el día del Señor, amén. Se acerca el día, se acercan también los tiempos y estamos viviendo tiempos de crisis y van a seguir porque estamos en los últimos tiempos. Y acá, cuál es la instrucción? ¿Cuál es el llamado? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, por ejemplo, si de pronto está dado en la noche, en el campo o en algún lugar donde solamente tiene la luz natural, usted, digamos, se busca una linterna, ¿sí? Una antorcha, una linterna para alumbrar su camino. Si usted se viste de las armas de la luz, porque si usted camina en la oscuridad, pues va a tropezar, ¿sí? Y a veces en la misma ropa, como se viste, si usted va en la oscuridad y se viste de negro y va con otras personas que van vestidas de un color oscuro, pues, y no llevan luz, pues menos se van a ver. Sí, ese no es el tiempo para vestirnos del mundo. Dice acá, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas de la luz? Pues tenemos también la armadura del Espíritu que nos habla la palabra. Tenemos la oración, tenemos el creer, el llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz son la fe en Cristo. Amén. Las armas de la luz es la oración.
las armas de la luz es compartir el evangelio. Cuando la palabra nos habla también de la armadura de Dios, nos habla del escudo de la fe, de la coraza de justicia, del casco de la salvación. De eso tenemos que vestirnos y desechar las obras de las tinieblas, pero a veces andamos vestidos de todo lo que el mundo nos dice, ¿sí? Entonces, si el mundo nos habla y nos dice que estamos en crisis, bueno, es natural. La palabra dice la noche está avanzada, pero no tenemos que amoldarnos a eso. Hermanos, es tiempo de levantarnos del sueño. Sí, también yo sé que como iglesia, esta es una palabra para todos nosotros como iglesia. A veces decimos, bueno, hemos estado pasando por dificultades, muchos de ustedes, bueno, de los creyentes, han sido afectados por ejemplo, este asunto de la pandemia, pero ya es hora de dejar eso atrás, ¿sí? Es hora de seguir más adelante, ¿sí? La iglesia no puede quedarse ahí en stand-by hasta que el gobierno diga, listo, ya, no, hay que seguir adelante. Por eso aquí se han buscado medios alternativos y acá como iglesia local, aquí Puerta de Restauración, se ha estado teniendo las reuniones aquí virtuales y ustedes han estado fieles, ¿sí? Pero hay que también orar por otros hermanos que de pronto se han desanimado, ni siquiera por este medio se han conectado. Ya basta, o sea, ya es hora de levantarse y sueño. De pronto tú ves a tu familia que también estaba comprometida en la iglesia antes de este asunto de que la pandemia comenzara y ahora por todo esto ha caído como de pronto mm, como en un adormecimiento espiritual, ¿sí? Y a veces vienen unos sentimientos como de tristeza, ¿sí? Porque naturalmente es así. O sea, yo sé que todos los que estamos aquí en esta transmisión y muchos que no están, eh, anhelamos, si quisiéramos, estar congregados físicamente y recordamos esos tiempos pasados, sí, decimos, ah, cuando nos congregábamos y esas cosas. Yo sirvo en el área de la alabanza. Sí, y como persona que estaba en esta área, pues a mí me gusta, pues yo recuerdo esos servicios y cuando uno se congregaba y cantaba con los hermanos, maravilloso, sí, pero no tenemos que quedarnos ahí, ¿sí? No tenemos que quedarnos, eso era así, pero ahora está así de esta manera y estamos ahí como dormidos, no, debemos levantarnos también, es hora ya de levantarse del sueño, ya pasó. ¿Sí? Y aunque en el mundo sigan bajo esas mismas condiciones, la iglesia de Cristo es hora ya de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, dice nuestra salvación, que cuando creímos. Ya basta de pronto de estar como durmiendo al ritmo que el mundo nos está hablando, ¿sí? Que el mundo nos está mostrando. Y me gusta esa palabra que dice acá, andemos como de día. Amén. Sí, en el mundo se ha cernido una noche, hay una noche y dificultades, pero nosotros no somos llamados a andar al mismo ritmo al que anda el mundo. Nosotros andamos de día, como de día. ¿Cómo andamos nosotros? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias, laxivias, no en contiendas y envidias. Aquí habla de varias obras de la carne y cosas que son pecado, ¿sí? Pero a veces, o sea, digamos, el mundo, ¿qué hace el mundo y qué va a hacer el mundo? Usted lo puede ver, el mundo puede tener varias reacciones respecto a lo que está pasando. La primera es la angustia. El mundo vive en angustia, el mundo vive en desesperanza. Pero otros simplemente dicen, bueno, esto está mal, esto igual, si nos vamos a morir, nos morimos. Entonces se entregan a los deseos, a cuanta cosa se le ocurre en su carne, ¿sí? Andan en borracheras, en glotonerías, en lujurias, en laxivias, en contiendas y envidia, ¿sí? Eso también está aquí en este listado porque a veces pensamos que solo se trata de cosas con asuntos morales. Entonces, ah, de pronto yo no ando por ahí borracho, yo no ando, pero de pronto podemos andar en contienda, también en envidias. Nosotros debemos tener paz en nuestro corazón, gozo con lo que Dios nos ha dado,
con lo que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Pero también miramos la palabra y toda necesidad es suplida por Dios. Amén. No tenemos por qué andar envidiando en lo que otros tienen, sino que tenemos un Dios que nos ha dado lo mejor. Amén. Y que nos va a seguir proveyendo. Y acá dice, ¿qué dice la palabra? Sino vestidos del Señor Jesucristo. Qué maravillosa palabra. Nosotros nos vestimos de Jesús. Nosotros nos vestimos con la visión que Él tiene. Amén. ¿Qué es lo importante? Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí a esta tierra, Él vino en medio de una circunstancia, de una situación política difícil. Ellos estaban bajo un gobierno que los estaba oprimiendo, un país invasor, el Estado el romano estaba sobre ellos y había muchos judíos que luchaban para liberarse de eso. Sí, el ambiente político en el mundo que vino nuestro Señor Jesús era un ambiente agitado, tal como es hoy en día. Similar, era agitado, o sea, aún el asunto espiritual, religioso, estaba totalmente corrompido. Los sumos sacerdotes se habían vuelto un nido, o sea, un nido de conspiraciones, un nido de envidias. De hecho, Jesús, humanamente hablando, fue muerto por envidia. ¿Sí? Cuando usted lee la crucifixión de Cristo, usted se da cuenta que ellos decían, nos toca matarlo, porque si no van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo. Ellos no querían perder ningún su posición, y Jesús los acusó y les dijo, ustedes están robando, ustedes roban las casas de las viudas y hacen tantas cosas. Todas estas cosas, ese era el mundo en el que vino nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que en medio de ese mundo, Él hizo la voluntad del Padre. Amén. Él sabía que había venido. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre Él para traer libertad a los cautivos, para traer buenas nuevas. ¿Y qué vemos en Jesús? ¿Lo vemos acaso en los evangelios que se la pasó predicando contra el Imperio Romano? ¿Lo vemos a Jesús que se la pasó cuando leemos los evangelios que se la pasó diciendo, no, tenemos que liberarnos y levantarnos contra el imperio romano? No, él hizo la obra de Dios, amén. Aún en el tiempo de Jesús habían leyes de salud pública, como hoy en día sí, nos quieren seguir imponiendo más leyes, pero Jesús hizo la voluntad del Padre aún sobre eso, ¿sí? Él fue y tocó al leproso. Él tocó al muerto y lo resucitó. Amén. Él fue al enfermo. A él la mujer del flujo de sangre fue y lo tocó y todas esas cosas estaban prohibidas por la ley. ¿Sí? Pero Jesús hizo la voluntad del Padre. Él fue por encima aún de esas leyes. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar vida. Amén. Él no lo hacía por hacerlo, ¿sí? No decía, yo voy a hacer esto porque sí, como por llevar la contraria. No, tenía el propósito del Padre, traer libertad. Amén. Él se enfocó en lo que tenía que estar enfocado. Sí, él sí confrontó a los líderes religiosos de su época, ¿sí? Pero vemos que él no se la pasaba todos los días allá en el templo confrontándolos, los confrontó en su momento, pero él fue a las personas a otros lugares, a los desiertos, ¿sí? A lugares, no solamente en el templo físico allá que ellos tenían, sino fue a otros lugares, ¿sí? Y yo por ahí he hablado con la pastora Juanita, me dijo que van a empezar aquí, Puerta de Restauración, un culto en el parque. Qué maravilloso. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir, ¿sí? No, bueno, sí, está bien, estos medios tecnológicos son maravillosos para estar conectados, pero también hay que congregarse y que bueno, o sea, por ejemplo, entendí, la pastora me contó que se entregó la bodega y eso por las condiciones que se están viviendo en la ciudad, pero no nos quedamos quietos y los felicito por esa reunión que van a tener como en un parque y eso, vayan, ¿sí? Lleven a toda su familia, o sea, hay que volver a estar despiertos, amén. Entonces, vestirnos del Señor Jesús.
vestirnos de esa forma en la que Jesús anduvo, como Él vio las cosas, ¿sí? Se enfocó en lo que tenía que hacer. Entonces, como iglesia de Cristo, es hora ya de levantarnos del sueño. Hagamos las cosas como Dios nos ha llamado a hacerlas, ¿sí? Bueno, también acá hablaba antes de someterse a las autoridades, siempre y cuando estas normas que den las autoridades no vayan en contra de la palabra de Dios. El día que nos prohíban hablar el evangelio, el día que nos prohíban, que nos manden como a discriminar a alguien, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, se va a venir, puede que se venga esto de que el que no esté vacunado lo van a sacar. Yo no sé qué van a hacer los cristianos si les dicen, si tienen un auditorio y dicen, no, acá solo pueden entrar los vacunados, les van a prohibir la entrada. Sí, si el evangelio es para todos, hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que someterse a las autoridades, pero hay que tener discernimiento, ¿sí? En cuanto a esas cosas. Bueno, siempre nos sometemos siempre y cuando no vayan en contra de la palabra, ¿sí? Ahora, si nos prohíben predicar el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos vamos a someter a las autoridades? No, nosotros hacemos la voluntad de Dios, también predicamos el evangelio. Vamos a las personas, aún como hizo Jesús, ¿sí? Él rompió algunas leyes sanitarias de su época, pero no porque sí, sino guiado por Dios y tocó al leproso y lo sanó. Amén. La mujer de flujo de sangre lo tocó y salió poder de Jesús y fue sana esa mujer. Ella no podía estar ni siquiera cerca de esa multitud. Y ella también rompió esas leyes por buscar de Dios. Si Jesús fue y tocó a los muertos, tocó un féretro una vez y de una viuda que iba y por eso se detuvieron, porque dijeron, ¿y este qué está haciendo acá rompiendo las leyes? Pero él lo tocó y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Entonces debemos tener ese discernimiento y vestirnos de la visión de Dios, de lo que Jesús nos llama a hacer. Entonces, hermanos, ese es el llamado en esta mañana. Vistámonos de las armas de la luz, ¿sí? Ya basta de pronto de vestirnos de toda la oscuridad que el mundo nos da. Está bien, bueno, nos enteramos de las noticias, sabemos cómo van las cifras y todas esas cosas, pero alimentémonos de la palabra, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día. Y dice acá la palabra también para terminar en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? No solo los deseos de la carne tienen que ver con el asunto de la sexual, ¿sí? Sino con todas las cosas. A la carne le gusta hacerse la víctima, a la carne también le gusta que le tengan como conmiseración, ¿sí? Como, ay, pobrecitos. Entonces, uno está ahí metido en ese asunto de que las cosas están difíciles, como para que alguien le diga, sí, de verdad, tranquilo, no. No proveamos para eso, llenémonos de la palabra, sí, amén, de la palabra nos trae fe, la palabra misma nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, vistámonos, llenémonos de esa palabra, no proveamos para los deseos de la carne. Esta palabra proveer es como cuando usted lleva mercado a su casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted debe comer menos dulce, menos azúcar. Entonces usted no va a la hora de hacer mercado y lleva a su casa chocolatinas, galletas con crema de azúcar, leche condensada, todas esas Nutellas y va y compra un montón de esas cosas y las deja en su casa, las lleva para su casa y usted dice, bueno, las voy a dejar aquí, pero yo voy a hacer dieta, no voy a comer. Usted no hace eso, ¿sí? Simplemente usted sabe que usted, en este ejemplo, ¿no? Que usted no va a comer tanta azúcar, entonces usted desde que hace el mercado, usted no lleva esas cosas, porque ¿para qué las va a llevar? Sí, no sé, usted no se provee de esas cosas porque usted está en su propósito de que no se las va a comer. Es igual, no proveáis para los deseos de la carne. Si nosotros proveemos para los deseos de la carne, pues va a ser muy difícil que después estemos diciendo, no, esto no, yo no voy a pensar en esto, yo no voy a hacer esto. Ujú. ¿Y cómo proveemos para los deseos de la carne? Por ejemplo, si nos estamos alimentando solo del mundo, si nos estamos alimentando de lo que el mundo nos sirve todos los días en la televisión. Sí, yo recuerdo, y ahora voy a decir algo que Dios puso en mi espíritu,
es acerca de cómo estamos empleando nuestra mente, nuestro cerebro. Si Dios nos dio a nosotros un cerebro muy, con muchas capacidades y nos dio esta mente, este cerebro para aprender, para estudiar, ¿sí? Para aprender su palabra, también para aprender cosas aquí humanas, pero cosas productivas, ¿sí? Hoy en día hay niños de 5 6 años, 7 años que hablan 2 3 idiomas. Y no se trata de compararnos, sino se trata de reflexionar cómo estamos usando nuestra mente, para qué la estamos usando. Hay una gran capacidad en ella. Sí, si nos estamos alimentando solo de las novelas, si estamos gastando nuestra mente en las novelas, en las redes sociales, ¿sí? Eh, Eso es una reflexión para todos. Yo también estoy batallando y luchando con esto. ¿Cómo quiero yo que la palabra abunde en mí cuando paso, si hago cuentas, paso bastante tiempo del día revisando mi Facebook, Instagram, Twitter, todas estas cosas, y el porcentaje de ese tiempo que invierto en eso es mucho mayor que el que invierto en la palabra? Pues obvio que voy a estar pensando y reflexionando acerca de lo que más me alimento, ¿sí? Pues si me alimento más de unas cosas, pues eso va a ganar fuerza en mí, ¿sí? Pero si ahí estoy trayendo provisión para cosas, ¿sí? También como, por ejemplo, a la gente, usted puede proveer para alimentar el temor en su vida. Si no, no le estoy diciendo como que, ay, ya, nunca se entere más de lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ya se enteró, ya supo qué pasó. Desafortunadamente, sí, pasan cosas duras en el mundo, sí. Bueno, que hubo un terremoto, un temblor, listo, ahí, hasta ahí. Ya se enteró, pero deje de alimentar y alimentar eso porque va a producir temor, ¿sí? Eso también es parte de los deseos de la carne y otras cosas que ya también pues son más, que uno puede deducir más con esta expresión de los deseos de la carne, ¿no? Por ejemplo, pues si yo estoy viendo mi teléfono o me estoy alimentando, viendo por allá puras modelos, y viendo, ay, qué tan bonitas son y todo eso, es alimentando los deseos de mi carne, de mi mente, ¿sí? Pues obvio que eso va a traer a mi corazón que se avive en mí ese deseo en la carne, ¿sí? De estar ahí con esos pensamientos, en eso va a estar mi mente, ¿sí? Pero no solamente en eso, en muchas otras cosas. Entonces, vistámonos de nuestro Señor Jesús. Ese es el llamado, porque la noche está avanzada. La noche está avanzada y es verdad, hermanos, si estamos viviendo en medio de la noche, se está sirviendo y se extiende cada vez más por el mundo, sobre el mundo este manto de oscuridad. Y el diablo, ¿qué trae? ¿Qué dijo Jesús? El diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces, sí, están dando estas enfermedades, hay dificultades económicas en el mundo, también avanza la inmoralidad en el mundo, ¿sí? Lo sabemos, pero no es para como entristecernos, sino para vestirnos de las armas de la luz, amén, para vestirnos. Sí, está avanzando el mal, pero la Biblia dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La iglesia es una iglesia triunfante. Entonces, hermanos, es hora de levantarnos del sueño. No es hora de como la gente ve un partido de fútbol y lo ve por televisión o en un estadio y ya, y se queda viéndolo, pero no está jugando el partido, no participa del partido. Bueno, ahora nosotros somos llamados a levantarnos del sueño, tenemos un rol que cumplir, tenemos un llamado que cumplir en este tiempo, amén. No solo estar ahí como, ay, medio durmiendo y lo que nos digan, sí, 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 no. Lo que nos hable la palabra, y la palabra nos dice, levántate, tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, nos enseña la palabra. O sea, ya no se trata de lo que hicimos o no hicimos, se trata de ahora para adelante. Amén. Si hay algo que el diablo, con lo que el diablo trate de traerte condenación, tú pides perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y te levantas y sigues hacia adelante. No estoy hablando de lo que no hiciste ya, de lo que yo ya no hice tampoco, sino de lo que estamos haciendo ahora en adelante. ¿Amén? Entonces, ahora levántate,
¿sí? Sigue buscando más de la palabra, lee más la palabra durante el día. Si no lo haces, hazlo, ¿sí? Ora. Es hora de estar despiertos espiritualmente, no es hora de dormir. Entonces, esta palabra Dios nos habla en esta mañana, conociendo el tiempo. Amén. Sí, conocemos lo que está pasando, conocemos el tiempo, pero no es para traernos tristeza, ay, no, que vienen cosas difíciles, no. Conocemos el tiempo y nos levantamos. Ya es hora de levantarnos del sueño, amén. Porque, hermanos, hay una, hay una, hay una misión que cumplir, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. Entonces, eh, alimentémonos de la palabra, eh, bajémosle un poquito a estar alimentados de todo lo que el mundo nos da. Ya te enteras, nos enteramos de las noticias, pero ya ahí basta, ya no le des más vuelta a eso, aliméntate de la palabra, anda en amor, no proveas para esos deseos de la carne, sino vístete de Jesús, ya estar despiertos, amén. Y no tengas temor, con esto termino, no tengas temor, y porque a veces viene temor a nuestras vidas, en el asunto de, ay, ¿yo qué tal? Estoy ahí dormido espiritualmente y viene Dios y me quedo, ¿sí? Como en la parábola de las vírgenes, ¿sí? 5 prudentes, 5 insensatas, y a veces viene ese temor y nosotros, uy, yo seré de las insensatas, de las, y me voy a quedar, y entonces viene ese temor y eso no nos deja aún avanzar, ¿sí? Ahora, cuando el Espíritu nos habla y nos despierta y sí, nos puede acercar en cuenta que estamos mal, ¿sí? Pero no nos hace eso para estar, ay, no, Señor, yo qué hago y como entrar en angustia, no, sino es un llamado, pero es un llamado, una exhortación positiva a levantarnos. Entonces no tengas temor, porque tú no vas a quedarte, o sea, tú no eres de esas vírgenes que están dormidas. Si hemos sido eso, pues hoy nos llama a Dios a estar despiertos. Y no es difícil, hermanos, o sea, no es una cosa supremamente por allá difícil, porque es en la gracia de Dios. Tú sí puedes alimentarte más de la palabra. Así que empieza ahora mismo, arranca en este mismo día. Cuando, por ejemplo, te enteres, ya veas por ahí las noticias que a veces las vemos, listo, las viste, te enteraste, para ahí, busca un versículo, medita en la palabra, sí, comparte eso, pero no estés todo el tiempo ahí como meditando en las cifras de muertos, las cifras de tantas cosas. Bueno, ya te enteraste, bueno, ahora toma un versículo de la palabra y medita en eso. Eso es estar despierto. Ora, sí, si no orabas antes, bueno, toma 5 minutos en el día, al mediodía, tómalos y ora. No orar solo por los alimentos, sino ve a un lugar, a un baño, a un lugar donde puedas estar, así sean 5 minutos, ora. Y empieza, rompe con la rutina, con la mala rutina de pronto no estar despierto espiritualmente, ¿sí? Y ora, hazlo. Así, con estos pasos, y vas a ver que la gracia de Dios cada vez va a ser más, va a fluir más en tu vida y vas a ir cambiando esos malos hábitos. Y no hay que tener temor de estar, uy, no, que yo me voy a quedar en el rapto, esas cosas tristes. No, Dios ha provisto, Él mismo es nuestro ayudador. Amén. Entonces no tengas temor, pero sí disponte y levántate. Amén. Entonces esta es la palabra para esta mañana y me alegra mucho que hayamos podido recibir esta palabra. Amén. Amén, Miguelito. Muchas gracias.